La tarde estaba cargada de un calor suave, ese que no sofoca, pero que se mete entre la ropa y recuerda que la Ciudad de México nunca descansa. El murmullo de los autos en la avenida Insurgentes era como un río lejano que nunca se detiene. Dentro de la agencia bancaria del barrio Narvarte, la gente hacía fila con rostros cansados, revisando sus teléfonos, mirando el reloj con impaciencia. Y en medio de esa rutina gris, un hombre mayor, de traje gastado y sombrero en mano, esperaba su turno con una calma que contrastaba con el apuro general. Nadie lo miraba dos veces, nadie le sonreía. Para todos, era invisible, pero en algún rincón de esa sala, aguardando en silencio junto a sus asistentes, un hombre elegante lo observaba con atención. Sus ojos, acostumbrados al poder y a las cifras, brillaron con un destello de reconocimiento. Y entonces, contra toda expectativa, se levantó. Caminó con firmeza hacia el anciano, lo llamó por su nombre y lo abrazó como a un viejo amigo. Hubo un murmullo colectivo. Los empleados dejaron de teclear, los clientes levantaron la vista incrédulos, y por un instante el tiempo pareció detenerse. Don Ernesto, de 78 años, viudo, exfuncionario público, apenas alcanzó a reaccionar. En su pecho se agitó algo que llevaba años dormido. El peso de un recuerdo, la chispa de una dignidad olvidada. El magnate lo estrechaba como si aquel anciano solitario hubiese sido, en otra vida, alguien inmenso. Y de pronto, lo que había sido costumbre de indiferencia, se transformó en asombro. Un zumbido constante lo trajo de vuelta a la realidad. El número de su turno parpadeaba en la pantalla. El abrazo se desvaneció como una visión, y don Ernesto, aún en la fila, suspiró hondo. No había nadie llamándolo por su nombre, nadie extendiendo los brazos. Solo su imaginación había jugado con él, como si su corazón, cansado de tanta invisibilidad, hubiera decidido inventar una escena imposible. Ajustó el sombrero en la mano, dio un paso al frente y caminó hacia la ventanilla. El empleado, un joven con auriculares colgando del cuello, apenas lo miró. «Buenos días, joven», saludó Ernesto con voz firme. El muchacho respondió con un gesto mecánico, extendió la mano para recibir la tarjeta y comenzó a teclear sin levantar la vista. El zumbido de la impresora, el sello seco sobre el comprobante, el sonido metálico de las monedas en la caja. Ese era el ritual que se repetía cada mes, siempre igual, siempre breve. «Aquí tiene, señor», dijo el cajero al final, empujando el sobre por debajo del vidrio. Ernesto agradeció con una inclinación de cabeza. Nadie sonrió, nadie preguntó cómo estaba. Guardó el sobre con cuidado en el bolsillo interno del saco, como quien protege un tesoro, y se retiró despacio. El eco de sus pasos resonaba en el mármol frío del piso, acompañado del aroma inconfundible a papel y desinfectante que impregnaba la agencia. Esa mezcla, por extraña que pareciera, se había convertido en la única compañía fiel de sus mañanas de pensión. Al salir a la calle, el aire olía a tacos recién preparados en el puesto de la esquina. Ernesto inspiró profundo, y una punzada de nostalgia lo golpeó. ¿Cuántas veces había compartido ese olor con su difunta esposa, Alicia, en los años de juventud? Sacó el celular del bolsillo y con dedos temblorosos marcó el número de su nieto. La llamada sonó larga hasta que una voz vibrante contestó: «Abuelo, ¿cómo está?». La sonrisa se dibujó en su rostro arrugado. «Bien, mijo, bien. Aquí saliendo del banco. Todo en orden. Me da gusto. Yo estoy en clases, pero quería escuchar su voz». La conversación duró apenas un par de minutos, pero para Ernesto fue un bálsamo. Colgó el teléfono con la sensación de que no estaba del todo solo en el mundo. El camino a su edificio en Narvarte era corto, pero lo recorría con lentitud, observando cada detalle. Los vendedores ambulantes ofreciendo frutas, el voceador anunciando las noticias, el murmullo de los niños corriendo tras un balón. Todo eso le recordaba que, aunque se sintiera invisible, la vida seguía latiendo alrededor. Al llegar, subió las escaleras hasta el tercer piso, donde lo esperaba su pequeño departamento. Allí,
En el terracito lleno de macetas, lo recibieron sus plantas, geranios, bugambilias y una higuera enana que había sembrado años atrás. Acarició una hoja con ternura, como si fuera un ser querido. Ese rincón verde era su refugio, su compañía más constante. Se sentó en la vieja silla de mimbre y cerró los ojos. El recuerdo del abrazo imaginado en el banco volvió a cruzar su mente. ¿Por qué había sentido aquello con tanta fuerza? ¿Por qué su corazón insistía en recordarle que, en algún lugar del pasado, había dejado huellas? Una paloma se posó en la baranda, picoteando una semilla caída. Ernesto la observó en silencio, con la serenidad de quien entiende que la vida son pequeños instantes. El teléfono vibró otra vez. Un mensaje de Pablo. «Lo quiero mucho, abuelo. No se olvide de regar las plantas». Una lágrima silenciosa rodó por su mejilla. No era de tristeza, sino de gratitud. En medio de la rutina gris, esas palabras lo sostenían. Sin embargo, la noche caería pronto, y con ella el peso de la soledad. Encendió la radio para escuchar un bolero antiguo. La voz cálida de un cantante de otra época llenó la habitación, y por un momento Alicia estuvo allí, sonriendo como antes, girando con él en la sala diminuta. El eco del banco seguía persiguiéndolo. La indiferencia de los empleados, las miradas esquivas, la sensación de ser parte del mobiliario, pero también aquella visión imposible, un magnate que lo reconocía, que lo abrazaba frente a todos. Antes de dormir, escribió en su cuaderno de notas: «Hoy me sentí invisible, como siempre, pero por un instante también me sentí recordado, no sé por qué». Apagó la lámpara. El cuarto quedó en penumbra, iluminado apenas por la luz anaranjada que se colaba de la calle. Ernesto cerró los ojos, pero la imagen del abrazo regresó con fuerza, como una promesa. Algo le decía que no era solo imaginación, algo estaba por suceder, y su vida, silenciosa y rutinaria, quizá estaba a punto de cambiar. Y con ese presentimiento, se quedó dormido, mientras en el terracito las plantas respiraban con él, como fieles guardianas de su esperanza. La mañana siguiente amaneció tibia, con un cielo grisáceo que prometía llovizna. Don Ernesto se levantó más temprano de lo habitual. Mientras regaba las bugambilias de su terracito, recordaba la sensación extraña de la víspera, aquel abrazo que no fue real, pero que había dejado en su pecho un eco persistente. Era como si algo estuviera por despertar, aunque no supiera qué. Se vistió con calma, ajustó el nudo de la corbata frente al espejo. Aunque nadie parecía notarlo en el banco, él seguía creyendo que presentarse digno era una forma de respeto, y salió a la calle. El aire olía a pan recién horneado de la panadería de la esquina, y ese aroma lo reconfortó como cada día. Al llegar a la sucursal bancaria, la rutina parecía repetirse. Largas filas, rostros impacientes, empleados apurados detrás del vidrio. El eco metálico del detector de seguridad resonaba como un recordatorio de su fragilidad en un mundo que ya no tenía tiempo para ancianos. Sin embargo, algo distinto estaba a punto de ocurrir. Mientras Ernesto avanzaba despacio hacia la fila, el guardia lo miró con desdén. «Apúrese, don, que no tenemos todo el día», dijo en voz baja, con impaciencia. Ernesto no respondió, simplemente sostuvo el sombrero contra el pecho y dio otro paso con serenidad. Había aprendido que la dignidad también podía estar en el silencio. Fue entonces cuando, del otro lado del salón, se escuchó un murmullo. Entraba un hombre acompañado de dos jóvenes trajeados. No era cliente habitual. Se notaba en la manera en que los empleados lo observaban con nerviosismo. Alto, de cabello canoso perfectamente peinado, vestía un traje oscuro impecable. Los asistentes le abrían paso como si fuese alguien que no debía esperar. El magnate se detuvo, observando el lugar con calma, y entonces sus ojos se posaron en Ernesto. Un brillo de reconocimiento apareció en su mirada. El anciano, distraído en sus pensamientos, no notó de inmediato que estaba siendo observado. Solo cuando escuchó pasos firmes acercándose, levantó la vista. El hombre elegante se detuvo frente a él. «¿Don Ernesto?», preguntó con voz grave, pero cargada de afecto. El corazón del anciano dio un vuelco. Ese momento, que la noche anterior había parecido un sueño, ahora ocurría de verdad.
Los clientes alrededor se quedaron en silencio. Los empleados miraban con sorpresa. El guardia, que instantes antes lo había tratado con impaciencia, se enderezó incómodo. «Sí», respondió Ernesto dudando con voz baja. «¿Nos conocemos?». El magnate sonrió y, sin importar las miradas, lo abrazó con fuerza. «Claro que sí, don Ernesto. Usted cambió mi vida». El silencio en la sala se transformó en un murmullo inquieto. Nadie entendía qué estaba pasando. El anciano, abrumado, apenas alcanzaba a sostenerse en ese gesto inesperado. Sentía en su piel el calor de un recuerdo que no lograba ubicar. El hombre lo sostuvo por los hombros mirándolo a los ojos. «Soy Ricardo Valverde», dijo con orgullo. «¿No me recuerda?». El nombre resonó en su mente como un eco lejano. Ernesto parpadeó buscando en su memoria. Sí, había un joven Ricardo, hace décadas, un estudiante nervioso que venía a su oficina con papeles arrugados y sueños enormes. Un estremecimiento lo recorrió. «¿Usted es aquel muchacho?», preguntó con incredulidad. Ricardo asintió conmovido. «Aquel muchacho al que usted no solo ayudó con trámites, me escuchó, me dio confianza. Si hoy soy lo que soy, es en gran parte gracias a usted». Los clientes en la fila cuchicheaban entre sí. Los empleados intercambiaban miradas. ¿Cómo era posible que aquel anciano, siempre invisible, fuese importante para un hombre tan poderoso? Ernesto bajó la mirada, sintiendo un nudo en la garganta. «Yo solo hice mi trabajo», susurró. «No, don Ernesto», replicó Ricardo con firmeza. «Usted hizo mucho más. Me trató con respeto cuando nadie lo hacía. Eso no se olvida». El guardia tosió incómodo, intentando devolver orden a la escena. «Señor Valverde, si gusta lo atendemos de inmediato», dijo en tono servil. Ricardo lo ignoró. «No, hoy quiero esperar junto a él». Un murmullo de sorpresa recorrió el lugar. El magnate, acostumbrado a no hacer fila jamás, decidía ahora compartir el tiempo con aquel anciano. Ernesto, todavía aturdido, se llevó la mano al bolsillo interior, donde guardaba su sobre del día anterior. El papel crujió bajo sus dedos. Ese sonido, esa pequeña ancla de su rutina, lo sostuvo en medio de tanta emoción. «No entiendo por qué haría algo así por mí», dijo, con la voz temblorosa. Ricardo sonrió. «Porque usted me enseñó que la verdadera grandeza está en la humildad, y creo que es hora de que otros lo sepan también». Los ojos de Ernesto se humedecieron. Hacía años que nadie lo miraba con tanto respeto. Aquellas palabras lo golpeaban con una mezcla de orgullo y pudor. La fila avanzó, pero nadie se atrevía a empujar al anciano. Al contrario, los clientes lo miraban ahora con curiosidad, algunos con vergüenza por haberlo ignorado tantas veces. Ernesto sintió, por primera vez en mucho tiempo, que su presencia importaba. Cuando finalmente llegó su turno, el cajero, el mismo joven distraído del día anterior, lo atendió con un cuidado exagerado, como si temiera equivocarse. «¿Todo bien, señor?», preguntó con una sonrisa nerviosa. Ernesto asintió, todavía sin comprender del todo lo que estaba viviendo. Al salir, Ricardo lo acompañó hasta la puerta. Los periodistas, avisados por algún rumor rápido, ya aguardaban afuera con cámaras. Los flashes estallaron y el anciano tuvo que entrecerrar los ojos. «No se preocupe, don Ernesto», dijo Ricardo sujetándolo suavemente por el brazo. «Yo estoy con usted». El bullicio de las cámaras, el olor penetrante del asfalto caliente, el murmullo de voces ansiosas, todo era un torbellino que lo abrumaba. Ernesto, que siempre había buscado pasar desapercibido, se encontraba ahora en el centro de todas las miradas. Por dentro, sin embargo, algo se iluminaba. Esa sensación de ser invisible comenzaba a resquebrajarse. Esa noche, ya en su terracito, con el canto lejano de una radio vecina y el aroma húmedo de las plantas recién regadas, escribió en su cuaderno: «Hoy alguien me recordó, no por lo que hice en grande, sino por lo pequeño. Quizá no estuve tan olvidado como pensé». Y al cerrar el cuaderno, un leve temblor recorrió su mano. Era la emoción de saberse visto de nuevo, de sentir que la vida todavía tenía sorpresas guardadas. La noche había sido inquieta. Don Ernesto despertó varias veces, sobresaltado por el recuerdo de las cámaras, los flashes y el abrazo de Ricardo Valverde en pleno banco. Nunca imaginó que su rutina silenciosa podría convertirse en noticia.
Al amanecer, el canto de los gorriones en su terracito lo devolvió a la calma, aunque la sensación de vértigo permanecía en su pecho. Mientras preparaba café, escuchó un murmullo en la calle. Se asomó a la ventana y notó que dos vecinos lo observaban con curiosidad. Al verlo, bajaron la mirada con torpeza, como si hubieran sido descubiertos. Ernesto frunció el ceño. ¿Sería posible que la escena del banco ya se hubiera propagado más allá de esas paredes frías? Encendió la radio, como hacía cada mañana. Entre noticias de tráfico y clima, una voz entusiasta mencionó: un magnate reconocido en todo el país sorprendió ayer en la colonia Narvarte al abrazar públicamente a un jubilado al que llamó su mentor. La identidad de este hombre mayor aún no se confirma. Ernesto dejó la taza en el plato con un golpe suave. El líquido se agitó, manchando el mantel. No cabía duda. Hablaban de él. Respiró hondo, intentando calmarse. La ancla de su rutina, ese sobre de papel que aún guardaba en el bolsillo de su saco, estaba allí, recordándole que seguía siendo el mismo hombre de siempre. A media mañana sonó el timbre. Dudó en abrir, pero al hacerlo, encontró a una mujer de unos 50 años, con una carpeta en la mano y expresión profesional. «Buenos días. ¿Usted es don Ernesto Ramírez?», preguntó con voz segura. «Sí, señora, a sus órdenes. Soy Teresa, periodista. Quisiera hablar con usted sobre lo que ocurrió ayer en el banco». El anciano se quedó inmóvil. Nunca había buscado protagonismo, y ahora una reportera estaba en su puerta. «Mire, señorita, yo no tengo mucho que contar. Solo fui a cobrar mi pensión». Intentó evadir. Teresa sonrió con paciencia. «Entiendo, pero lo que pasó es importante. No todos los días un empresario de la talla de Ricardo Valverde reconoce públicamente a alguien. La gente quiere saber quién es usted». Ernesto se acomodó el sombrero incómodo. «No soy nadie especial. Tal vez para usted no, don Ernesto, pero para él claramente lo es». La insistencia de la mujer le recordó los viejos días en su oficina, cuando recibía jóvenes que pedían ayuda con trámites imposibles. Muchos se rendían al primer obstáculo, pero otros insistían hasta el final. Ricardo había sido de esos. Suspiró y abrió un poco más la puerta. «Está bien, pase, pero no espere una gran historia». La periodista tomó asiento en la sala, mientras Ernesto servía café en tazas desparejadas. El olor tostado llenaba la habitación, mezclándose con el aroma de la bugambilia que entraba por la ventana. «Cuénteme, ¿cómo conoció a Ricardo Valverde?». Ernesto miró la superficie oscura del café, como si allí se reflejara el pasado. Era un muchacho de barrio, flaco, con unos papeles arrugados bajo el brazo. Vino a mi oficina en la secretaría, allá por los 70. Todos lo trataban con prisa, pero yo lo escuché. Necesitaba apoyo para una beca. Lo guié en el papeleo. Nunca pensé que llegaría tan lejos. Teresa tomó notas rápidas. ¿Y mantuvieron contacto después? No. Una vez obtuvo la beca, siguió su camino. Yo tenía cientos de expedientes más. Era mi deber. La periodista levantó la vista. Tal vez para usted era solo un trámite, pero para él fue el inicio de todo. Ernesto calló. El zumbido lejano del refrigerador llenó el silencio, recordándole cómo el tiempo había desgastado hasta los sonidos de su casa. La entrevista se prolongó, y aunque Ernesto intentaba restar importancia, cada respuesta revelaba más de su carácter: la paciencia con la gente, la fidelidad a su esposa fallecida, el cariño por su nieto Pablo. Teresa percibía que había allí una historia humana mucho más rica de lo que esperaba. Antes de irse, dejó una tarjeta sobre la mesa. «Lo van a buscar otros medios, don Ernesto. Si se siente abrumado, llámeme». Él asintió, agradecido, aunque en su interior deseaba que todo terminara pronto. Sin embargo, esa tarde, al bajar al buzón, encontró sobres distintos a los habituales. No eran recibos ni cartas del banco, eran invitaciones, solicitudes de entrevista, felicitaciones de desconocidos. Alguien había comenzado a repartir su nombre como si fuera parte de un cuento inspirador. Esa noche llamó a Pablo. «Hijo, parece que la gente quiere hablar de mí». «Claro, abuelo.
Mis amigos me preguntan si de verdad usted es el señor que salió en las noticias. Estoy orgulloso de usted. El corazón de Ernesto se apretó. Nunca había querido fama, pero sentir el orgullo de su nieto le dio una fuerza inesperada. Pasaron los días, y cada vez que salía al banco o al mercado, alguien lo miraba con curiosidad. Algunos lo saludaban con respeto, otros cuchicheaban a sus espaldas. La invisibilidad que lo había acompañado por años comenzaba a desmoronarse, pero con la atención también llegaron incomodidades. Una mañana, al caminar hacia la tienda, un desconocido lo interceptó con brusquedad. «¿Usted es el amigo del millonario?», preguntó con tono incrédulo. «Soy don Ernesto, sí señor», respondió con calma. «Pues debería aprovechar. ¿No le da vergüenza seguir viviendo aquí, con su terracito y sus plantas viejas?». Las palabras lo golpearon como una bofetada. Sostuvo el sobre que llevaba en la mano. El sonido del papel lo ancló a su serenidad, y respondió con dignidad: «Lo que tengo es suficiente. La vergüenza no está en la pobreza, sino en olvidar la gratitud». El hombre bufó y se alejó, dejándolo con una mezcla de orgullo y tristeza. Aquella noche escribió en su cuaderno: «El reconocimiento trae sombras. No quiero lujos, solo respeto». El murmullo de la radio llenó el silencio, y el olor húmedo de la higuera enana lo reconfortó. Sin embargo, el corazón le decía que esto era apenas el comienzo. Al día siguiente, mientras regaba las plantas, una sombra apareció en la entrada del edificio. Era Ricardo Valverde en persona, sin cámaras ni asistentes. «Necesitamos hablar, don Ernesto», dijo con seriedad. El anciano lo miró sorprendido, con el agua escurriendo aún de la regadera. Algo nuevo, inesperado, estaba por comenzar. El agua aún chorreaba de la regadera cuando don Ernesto quedó inmóvil, mirando a Ricardo Valverde, parado frente a su puerta. El magnate, sin guardaespaldas ni periodistas, parecía un hombre común. Solo su porte elegante lo distinguía, pero en sus ojos había una mezcla de urgencia y respeto que desarmaba cualquier distancia. «Pase, por favor», dijo Ernesto, apartándose con un gesto amable. Ricardo entró al departamento sencillo. Observó con atención el terracito lleno de macetas, los muebles gastados pero limpios, la mesa con un mantel bordado a mano. Aspiró el aroma fresco de las plantas, mezclado con el café que aún se mantenía tibio en la cocina. «Qué lugar tan acogedor», comentó con sinceridad. «Aquí se respira paz». Ernesto sonrió, acomodando la regadera en un rincón. «Es lo que tengo, y lo cuido como se cuida un recuerdo». Ambos se sentaron en la sala. Ricardo tomó la taza que Ernesto le ofreció. El sonido de las cucharitas al chocar contra la porcelana marcó el inicio de una conversación que cambiaría mucho más que la rutina de aquel anciano. «Vine porque necesitaba verlo sin cámaras, sin gente alrededor», dijo Ricardo. «Usted no imagina lo que significó encontrarlo en ese banco». Ernesto bajó la mirada. «Yo apenas recuerdo detalles. Hice lo que debía, escuchar a un joven, darle una orientación». «No, don Ernesto», insistió el magnate. «Usted me salvó. Yo era un muchacho sin recursos, con todo en contra. Todos me cerraban las puertas, pero usted me trató con respeto. Eso me dio la fuerza para seguir». Las palabras resonaron en la sala silenciosa. Ernesto, conmovido, acarició el sobre de su pensión que había dejado sobre la mesa. El sonido crujiente del papel lo anclaba, como siempre, pero ahora también lo hacía consciente de la ironía. Mientras aquel hombre acumulaba fortunas, él seguía midiendo cada peso. «La vida da vueltas muy extrañas, muchacho», murmuró. «Usted alcanzó las estrellas y yo apenas conservo mis plantas». Ricardo lo miró con seriedad. «Por eso estoy aquí. No quiero que pase sus últimos años en la sombra. Usted merece reconocimiento, y no hablo de entrevistas, sino de algo que permanezca». Ernesto arqueó las cejas, incrédulo. «¿Reconocimiento? Yo ya estoy viejo. La gente mira hacia adelante, no hacia atrás». «Precisamente», respondió Ricardo. «La memoria es lo que nos sostiene. Si olvidamos a quienes nos ayudaron, perdemos el alma». Hubo un silencio cargado de nostalgia. Afuera, el murmullo de la calle llegaba como un eco lejano. Vendedores ambulantes, niños corriendo tras un balón, un organillero tocando una melodía que parecía venir de otra época. «Quiero fundar una beca con su nombre», continuó Ricardo.
Una beca para jóvenes humildes, como lo fui yo, que necesitan a alguien que crea en ellos. Los ojos de Ernesto se humedecieron. Nunca imaginó que su nombre pudiera estar ligado a algo más que su pequeña pensión y su terracito. «No sé qué decir», susurró. «No tiene que decir nada. Solo acepte que lo que hizo no fue pequeño». El anciano respiró hondo, aspirando el aroma húmedo de la bugambilia que entraba por la ventana. Esa fragancia se volvió su nueva ancla, un recordatorio de que la vida aún podía florecer. Sin embargo, no todos compartían esa visión. Esa misma semana, un grupo de vecinos comenzó a murmurar. Algunos decían que Ernesto se había vuelto importante de la noche a la mañana. Otros insinuaban que tal vez buscaba aprovecharse de la fama del magnate. En la tienda de la esquina, Ernesto escuchó comentarios a media voz. «Míralo, ahí va el amigo del millonario. ¿Quién sabe qué habrá hecho para que lo reconozcan así?» Él apretó el sobre del pan en su mano. El papel crujió como un escudo silencioso. No respondió. Siguió caminando con la frente en alto. Esa noche, mientras anotaba en su cuaderno, escribió: «El respeto sincero siempre trae envidia. Que hablen, yo sé quién soy». Días después, Ricardo lo invitó a una ceremonia discreta en una universidad. La beca, don Ernesto Ramírez, se anunciaría ante un pequeño grupo de estudiantes. Ernesto, nervioso, aceptó. Al llegar, el sonido de los aplausos lo envolvió. Los jóvenes lo miraban con admiración, como si fuese un ejemplo vivo. Una muchacha de cabello trenzado se acercó con lágrimas en los ojos. «Gracias, don Ernesto. Usted no me conoce, pero su nombre ya me inspira». Él apenas pudo responder. Acarició la hoja de su discurso improvisado, que crujió suavemente entre sus dedos. Ese sonido lo sostuvo mientras hablaba con voz entrecortada. «No soy un héroe, solo fui un servidor público que creyó que cada persona merecía ser escuchada. Si ustedes logran sus sueños, entonces todo habrá valido la pena». La sala estalló en aplausos. Ricardo lo miraba con orgullo. Al regresar a su casa, sin embargo, lo esperaba otra sorpresa. Una carta había sido deslizada bajo la puerta. Al abrirla, encontró frases duras. «No se haga el santo. Todos sabemos que los políticos nunca ayudan gratis». El papel tembló en sus manos. Por primera vez en mucho tiempo, sintió rabia. ¿Cómo podían ensuciar un recuerdo sincero con sospechas? Cerró los ojos y aspiró hondo el aroma de la higuera enana del terracito. Esa fragancia lo calmó, devolviéndole claridad. Esa noche, en su cuaderno, escribió: «La memoria verdadera no la manchan las palabras. Solo Dios y mi conciencia saben lo que hice». Ricardo volvió a visitarlo al día siguiente. «Lo noto preocupado, don Ernesto». El anciano le mostró la carta. Ricardo frunció el ceño. «Siempre habrá gente que dude, pero lo importante no es lo que digan, sino lo que se siembra. Mire la beca, ya está dando frutos». Ernesto asintió, aunque la herida permanecía. Había aprendido a resistir la indiferencia, pero no estaba preparado para enfrentar la malicia. Aún así, cuando regó sus plantas esa tarde, sintió que la tierra húmeda bajo sus dedos le devolvía fuerza. La vida siempre encontraba la forma de brotar, incluso en medio de la dureza. Y en el silencio de su hogar, con el zumbido lejano de la radio como compañía, supo que aún tenía una batalla por librar, demostrar que la dignidad no necesita aplausos, pero tampoco debe permitir que la calumnia la ensombrezca. La carta anónima todavía descansaba sobre la mesa cuando don Ernesto despertó aquella mañana. La había releído varias veces, intentando entender por qué alguien querría manchar un recuerdo limpio. Afuera, el canto de un organillero se mezclaba con el murmullo de la colonia, un sonido antiguo que le recordó a su juventud, cuando él y Alicia caminaban tomados de la mano por las mismas calles. Ese eco del pasado le devolvió calma. No debía permitir que el veneno de otros le robara la paz. Mientras regaba las bugambilias, escuchó pasos en la escalera. Al abrir, encontró a su nieto Pablo, sonriente, con una mochila al hombro. «Abuelo, vine a verlo.
Tenía que contarle en persona. En la universidad hablaron de usted. Mis profesores dicen que su ejemplo es una lección de vida. Ernesto lo abrazó con fuerza. El olor del champú juvenil de Pablo le recordó que todavía tenía un pedacito de futuro cerca de él. No sabe cuánto me alegra oírlo, mijo, dijo con voz temblorosa. A veces uno duda de su propio valor, pero escuchar esto me devuelve el alma. Pasaron la mañana conversando en el terracito. Pablo tomó fotos de las plantas y las subió a sus redes. En minutos comenzaron a llegar comentarios. ¡Qué orgullo de abuelo! Ejemplo de dignidad. Ernesto, que nunca había tenido interés en la tecnología, miraba incrédulo cómo su vida sencilla inspiraba a desconocidos. Sin embargo, la calma duró poco. Esa misma tarde, mientras compraba pan, escuchó murmullos más duros. Seguro ese viejo busca heredarle algo al millonario. ¿Y si todo es un teatro para sacar provecho? Ernesto apretó el sobre de papel con la pensión, escuchando el crujido que lo sostenía en medio de la hostilidad. No respondió. Caminó despacio, con la frente en alto, aunque por dentro un dolor profundo le oprimía el pecho. Al llegar a casa, escribió en su cuaderno: «La vida me da dos voces, la de los que me honran y la de los que me envenenan. Elijo escuchar la primera». Días después, Ricardo lo llamó con urgencia. «Don Ernesto, necesito que me acompañe a una reunión importante. Hay gente influyente que debe escucharlo directamente». El anciano dudó. No le gustaba la exposición, pero el brillo orgulloso en los ojos de su nieto lo convenció. «Está bien, muchacho. Si con mi presencia se inspira a alguien, lo haré». La reunión fue en un salón elegante, lleno de empresarios y académicos. Ernesto se sintió fuera de lugar, pero el aroma familiar del café recién servido lo tranquilizó. Ese olor, mezcla de rutina y hospitalidad, se volvió su ancla en medio de tanto lujo. Cuando llegó su turno de hablar, se levantó lentamente. El silencio llenó la sala. «No soy un hombre rico ni poderoso», comenzó. «Solo trabajé con la convicción de que cada persona merece ser escuchada. Si hoy me miran con respeto, es porque un joven no olvidó que un día alguien creyó en él». La emoción quebró su voz. Los asistentes lo aplaudieron de pie, pero en medio de los aplausos, una voz fuerte irrumpió. «Eso no prueba nada. Los políticos siempre han tenido sus tratos oscuros». El murmullo de duda recorrió la sala. Ernesto sintió que las miradas cambiaban. Otra vez la sospecha, la herida. Ricardo se adelantó con firmeza. «No se equivoquen. Este hombre jamás pidió nada a cambio. Si hoy estoy aquí, es porque me enseñó con el ejemplo. El contraste fue brutal. Duda y respeto enfrentados en un mismo instante». Ernesto, temblando, sostuvo el borde del atril. La madera crujió bajo su mano, recordándole que debía mantenerse en pie. «Si alguien cree que mi vida fue un negocio», dijo con voz baja pero firme, «lo invito a venir a mi casa, a ver mis plantas, mis fotos con mi esposa. Allí está mi verdadera riqueza». Un silencio profundo se extendió, y luego, poco a poco, los aplausos regresaron, más sinceros, más cálidos. Ernesto, exhausto, regresó a su asiento. De vuelta en casa, con Pablo acompañándolo, sintió que algo había cambiado. Ya no era solo un recuerdo en la mente de Ricardo, ahora era un ejemplo disputado entre admiración y sospecha. «Abuelo, usted fue valiente», dijo Pablo. «No todos se atreven a hablar así frente a tanta gente». Ernesto acarició la cabeza del muchacho. «No se trata de valentía, mijo. Se trata de no dejar que nos roben la verdad». Esa noche, al regar la higuera enana, el olor húmedo de la tierra le devolvió esperanza. La vida, pensó, siempre florece cuando se la cuida con paciencia. Pero intuía que aún no había terminado. Había una batalla más, un clímax inevitable que pondría a prueba su dignidad de forma definitiva. La tensión de la reunión aún pesaba sobre don Ernesto, pero esa noche durmió con un extraño sosiego. Había hablado con el corazón, sin adornos ni defensas, y aunque hubo voces de duda, sintió que la verdad había quedado en pie. Al amanecer, el canto de los pájaros en el terracito lo recibió como cada día. El aroma fresco de la bugambilia parecía más intenso, como si la naturaleza celebrara con él una pequeña victoria. Mientras regaba sus plantas, recordó las palabras de Pablo. «Usted fue valiente, abuelo.
Esa frase resonaba en su mente. No se veía como un héroe, pero comprender que su nieto lo admiraba era más valioso que cualquier fortuna. Los días siguientes trajeron un cambio palpable. Algunos vecinos que antes lo ignoraban comenzaron a saludarlo con respeto. La señora del puesto de frutas le regalaba una manzana extra. Los niños del edificio lo miraban con curiosidad y lo llamaban el abuelo del banco. Pequeños gestos, pero cada uno era un ladrillo reconstruyendo la dignidad que la rutina había intentado borrar. Sin embargo, Ernesto sabía que la atención pública era volátil. Lo que hoy era admiración, mañana podía convertirse en olvido. No quería depender de los reflectores, sino de lo esencial: su familia, sus recuerdos, sus valores. Un domingo, Ricardo lo visitó temprano. Esta vez no vino a hablar de becas ni de reconocimientos. Traía un sobre en la mano, distinto al de la pensión. Don Ernesto, he pensado mucho en usted. Quiero que acepte esto. Una casa más amplia, con jardín, donde pueda vivir cómodo. El anciano negó suavemente con la cabeza. Se lo agradezco, muchacho, pero no. Yo ya tengo mi hogar. Mis plantas, mis fotos, mis recuerdos. Aquí está mi vida. No necesito más. Ricardo lo miró con asombro. Cualquiera aceptaría sin dudar. Yo no soy cualquiera, respondió con una sonrisa serena. Lo que me ha dado ya es suficiente. Su gratitud, eso no tiene precio. Ricardo guardó silencio. Aquel hombre, que rechazaba lujos con tanta firmeza, le enseñaba una lección más poderosa que cualquier discurso. Entonces, permítame hacer algo más, dijo al fin. Quiero que venga conmigo a inaugurar oficialmente la primera generación de becarios. Ellos merecen conocerlo. Ernesto aceptó, sabiendo que ese sería un momento clave. El día de la inauguración, el auditorio estaba lleno de jóvenes y familias. El olor a papel nuevo y tinta de los diplomas impregnaba el aire. Ricardo habló primero, destacando la importancia de la educación y de recordar siempre a quienes nos tendieron la mano. Luego llamó a Ernesto al escenario. El anciano caminó despacio, apoyándose en el bastón que Pablo le había regalado. El murmullo cesó. Todos esperaban sus palabras. Jóvenes, comenzó con voz firme, no olviden nunca que lo que hoy reciben no es solo una beca, sino un acto de confianza. Yo fui funcionario público, nada más. Pero aprendí que la dignidad se mide en cómo tratamos a los demás. Hizo una pausa, sintiendo cómo el silencio lo envolvía. El dinero se gasta, la fama se apaga, pero el respeto, ese permanece. Si algún día ustedes llegan a ser grandes, recuerden siempre voltear atrás para extender la mano. Los aplausos retumbaron, pero más que el ruido, lo que llenó su corazón fue la emoción en los ojos de los jóvenes. Allí vio reflejada la continuidad de lo que había sembrado sin saberlo. Esa noche, al regresar a su departamento, Ernesto se sentó en la vieja silla de mimbre. Pablo, a su lado, revisaba las fotos que había tomado en la ceremonia. Mire, abuelo, aquí cuando todos lo aplaudían, y aquí cuando la muchacha le dio las gracias llorando. Ernesto observó las imágenes con ternura. El eco de los aplausos aún vibraba en su pecho, pero lo que más lo conmovía era ver el orgullo en los ojos de su nieto. ¿Sabe qué, mijo?, dijo con voz suave. Todo lo que viví valió la pena por este momento. El muchacho lo abrazó con fuerza. En los días siguientes, la atención mediática comenzó a disminuir. Las noticias se enfocaron en otros temas y Ernesto volvió a caminar casi desapercibido por la colonia. Pero algo había cambiado. Ya no era invisible. Aunque no todos lo reconocieran en la calle, él sabía en lo más profundo que su vida había dejado huella. Una tarde, mientras el sol se escondía detrás de los edificios, Ernesto se detuvo a contemplar su terracito. El aroma de la higuera enana lo envolvió una vez más. Cerró los ojos y recordó el flash forward de aquel primer día, el abrazo en el banco, las miradas sorprendidas, el murmullo colectivo.
Ahora comprendía que no fue un sueño, sino un anuncio del destino. Con la pluma en la mano, escribió en su cuaderno: «He vivido lo suficiente para saber que la verdadera riqueza no está en lo que poseemos, sino en lo que dejamos en los demás. Si mi nombre sirve para que un joven estudie, entonces no he sido olvidado». Al terminar, se recostó en la silla, escuchando el zumbido lejano de la radio y el canto de las palomas en la baranda. Sintió una paz profunda, como si Alicia, desde algún rincón del cielo, lo estuviera acompañando. Esa noche, antes de dormir, tomó la mano de Pablo, que se había quedado a visitarlo, y dijo con ternura: «Prométame, mijo, que cuando yo falte, seguirá cuidando estas plantas. Son parte de mi alma». «Se lo prometo, abuelo». Y en ese gesto sencillo, Ernesto cerró un ciclo. La invisibilidad que lo había acompañado por años quedó atrás. Ahora era un hombre recordado, no por grandezas materiales, sino por haber sembrado respeto en silencio. El eco de su vida resonaría en cada joven becado, en cada recuerdo de su nieto, en cada vecino que aprendió a mirarlo con otros ojos. Y mientras las luces de la ciudad titilaban como estrellas en el horizonte, don Ernesto sonrió con serenidad, sabiendo que su dignidad había vencido al olvido.